El sentido de la fe. Bienvenidos al sentido de la fe. Hoy nos preguntamos, ¿qué significa aprender cuando el mundo te persigue? En el siglo I, Salino, segundo papa tras San Pedro, no solo sobrevivió al caos del Imperio Romano, sino que sembró semillas de una educación eterna. Guiado por el Espíritu Santo, enseñó directamente desde los apóstoles, forjando una fe que honra la vida, la familia y la patria. Frente al relativismo y el secularismo de hoy, su ejemplo nos desafía. ¿Estamos listos para defender nuestra identidad cristiana con la misma valentía? Hola a todos, bienvenidos a El Sentido de la Fe. Mi nombre es José Antonio y estoy aquí para acompañarlos en este camino de descubrimiento y crecimiento. Tal vez llegaron aquí por curiosidad o porque alguien les habló de este canal. Sea cual sea la razón, me alegra de que estén aquí. La fe es mucho más que un conjunto de creencias, es la fuerza que da sentido a nuestra vida. Pensemos en los apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo, o en los padres de la Iglesia como San Agustín y doctores como Santo Tomás de Aquino, quienes dedicaron su vida a buscar la verdad con pasión. Recordamos a los padres del desierto que encontraron en la soledad el camino hacia Dios, o a San Ignacio de Loyola, quien transformó su vida a través del discernimiento espiritual. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un diálogo profundo con Dios, mientras que Santa Rosa de Lima nos muestra cómo la entrega total nos acerca a la verdadera felicidad. La vida de los santos nos inspira en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que el amor se vive en lo cotidiano, mientras San José nos enseña que el trabajo hecho con amor es una oración silenciosa. El arte de Frangélico nos invita a contemplar la belleza como reflejo de Dios, y San Juan Bosco nos muestra la importancia de guiar a otros con paciencia y alegría. No importa quiénes sean ni a qué se dediquen, lo importante es dónde ponen su corazón. Este canal es un espacio para aprender a crecer y descubrir juntos el sentido de la fe. Acompáñenme en esta aventura. Estamos en el siglo I bajo el dominio del Imperio Romano. Nerón incendia Roma en el año 64 culpando a los cristianos y desatando una persecución feroz. En este mundo de hierro y fuego, la educación no era un lujo para todos. En Roma, las élites accedían a las escuelas de gramática y retórica, aprendiendo de tutores griegos o romanos como Quintiliano. Los hijos de senadores y comerciantes estudiaban filosofía, leyes y poesía, mientras los esclavos y campesinos quedaban relegados al analfabetismo o a oficios manuales. Las mujeres, salvo excepciones entre las clases altas, rara vez recibían instrucción formal. La educación era un privilegio de raza y clase, con los romanos privilegiando su cultura sobre las provincias conquistadas como Judea o Galilea. Pero la discriminación religiosa marcaba aún más este panorama. Los judíos con sus sinagogas y rabinos enseñaban la Torá a sus hijos, pero eran vistos con recelo por su monoteísmo. Los cristianos, considerados una secta judía peligrosa, enfrentaban un desafío mayor. Su fe era ilegal. No había escuelas cristianas, la enseñanza ocurría en casas, catacumbas o reuniones secretas. Los apóstoles como Pedro y Pablo predicaron oralmente transmitiendo el evangelio a pescadores, esclavos y mujeres sin distinción de clase o raza. Este sistema educativo era revolucionario, no dependía de pergaminos ni academias, sino de la palabra y el testimonio. En Roma, el corazón del imperio, la fe cristiana crecía entre persecuciones. Los primeros obispos, como San Lino, heredaron esta misión educativa en un contexto hostil. Frente a templos paganos dedicados a Júpiter o Marte, los cristianos ofrecían una verdad diferente, un Dios que dignificaba a todos, desde el esclavo hasta el ciudadano romano. La educación apostólica no buscaba poder terrestre, sino formar almas para la eternidad. Lino, en este ambiente de caos y martirio, no solo sobrevivió,
sentó las bases de una civilización cristiana que desafiaría al imperio mismo y al tiempo. San Lino, nacido en Toscana alrededor del año 10, fue un hombre sencillo, hijo de Herculano según la tradición. No era un filósofo ni un noble romano, sino discípulo humilde que escuchó la voz de Cristo a través de los apóstoles. La tradición, recogida en el Liber Pontificalis y por San Irineo en Adversus Hereses, lo identifica como el primer sucesor de San Pedro, elegido por los apóstoles Pedro y Pablo para liderar la Iglesia de Roma tras el martirio de Pedro en el año 64-67. Su pontificado, que duró unos 12 años hasta su muerte en el año 76, ocurrió en un tiempo de sangre y fe, cuando ser cristiano significaba arriesgar la vida misma. San Lino no fue un apóstol en el sentido estricto, pero su cercanía a Pedro y Pablo lo convirtió en un puente entre la generación fundacional y las siguientes. Como segundo papa, su papel fue consolidar la comunidad cristiana en Roma, una ciudad de 1 millón de almas donde los cristianos eran minoría perseguida. Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, lo menciona como el primero en la lista de obispos romanos tras Pedro, y San Jerónimo, en De Viris Illustribus, lo señala como un hombre de autoridad apostólica. Su nombre aparece incluso en la Biblia, en 2 Timoteo 4:21, donde Pablo lo saluda junto a otros hermanos, sugiriendo su presencia activa en la misión de los apóstoles. La mayor contribución de San Lino al aprendizaje y la educación fue su enseñanza directa de los apóstoles. En una época sin evangelios completos, el de Marco apenas se escribía por ahí del año 65, la fe se transmitía oralmente, es decir, nada de sola escritura. Lino, ordenado por Pedro y Pablo, según la tradición, recibió sus instrucciones de primera mano. No escribió tratados ni fundaron escuelas, pero su labor fue educar a los fieles en la doctrina pura, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, los sacramentos nacientes como el bautismo y la Eucaristía y la esperanza en medio del martirio. Su enseñanza basada en la verdad divina honra la mente como don de Dios, formando una generación que no solo creía, sino que vivía su fe con disciplina. Imaginen a Lino en una casa romana, rodeado de esclavos, mujeres y soldados convertidos, explicando las palabras de Pedro sobre el amor al prójimo o las cartas de Pablo sobre la libertad en Cristo. Esta educación no era abstracta, era práctica, espiritual e intelectual, sostenida por la oración y los sacramentos. En un mundo donde la filosofía pagana exaltaba el placer y el poder, Lino enseñó que el conocimiento verdadero lleva a Dios, un mensaje que fortaleció la identidad cristiana frente a la decadencia romana. El legado de San Lino es inmenso, aunque silencioso. Como segundo papa, aseguró la sucesión apostólica, un pilar de la Iglesia que garantiza la autenticidad de la fe hasta nuestros días. Su enseñanza directa forjó una continuidad unida, capaz de resistir persecuciones y expandirse por el imperio. El Catecismo de la Iglesia Católica reconoce esta cadena de autoridad que comienza con Pedro y pasa por Lino, un legado educativo que sigue inspirando. Para los jóvenes de hoy, su vida muestra que la educación cristiana no es solo libros, sino un estilo de vida que defiende la vida como don sagrado, la familia como base divina y la patria como reflejo de la voluntad de Dios. No tenemos escritos directos de San Lino, pero su fuente principal es la tradición viva que transmitió. San Irineo dice: los apóstoles entregaron el episcopado a Lino, lo que implica un mensaje claro y firme: la verdad de Cristo no se negocia. Su estilo era sencillo como el de los apóstoles, pero cargado de autoridad divina. El Liber Pontificalis lo describe como un mártir sepultado junto a Pedro en el Vaticano, un testimonio de que su enseñanza no fue solo palabras, sino una vida entregada. San Lino vivió unos 66 años, muriendo cerca del 76. La tradición lo considera mártir, ejecutado bajo el emperador Vespasiano tras la persecución neroniana. Su muerte, cerca de Pedro en el Vaticano, refleja su fidelidad hasta el final. No buscó la gloria terrestre, sino que con constancia y disciplina construyó un cimiento eterno sin saberlo plenamente. Ahora detengámonos en cómo el sentido de la fe y el sensus fidei
se manifestaron en San Lino, guiándolo en su misión educativa. El sentido de la fe es esa chispa divina que da propósito a nuestras acciones, haciendo que la fe no sea una idea, sino una fuerza viva. En Lino, ese sentido se subió al escuchar a Pedro y Pablo. No era teórico, sino un hombre práctico cuya vida reflejaba la confianza en Dios como guía de la nación cristiana creciente. Cuando Roma ardía y los cristianos eran arrojados a las ferias, Lino no huyó. Su fe dio significado a cada palabra que enseñó, transformando el miedo en esperanza y respondiendo al llamado de Dios para dar la continuidad a la sucesión apostólica. El sensus fidei y esa capacidad sobrenatural de discernir la verdad del Evangelio lo guió sin que él sospechara plenamente. El Espíritu Santo lo sostuvo para preservar la doctrina en su pureza, como dice San Ireneo. Lino fue el primero en recibir el episcopado de los apóstoles. Imaginen su día a día, organizando reuniones secretas, corrigiendo errores doctrinales, consolando a los perseguidos. No tenían un plan escrito, pero el Espíritu Santo le dio claridad para distinguir la verdad del paganismo romano. Este discernimiento no era solo intelectual, sino espiritual, arraigado en la oración y los sacramentos primitivos que celebraba con los fieles. Lino no sabía que su enseñanza sería el nacimiento de la Iglesia Universal, pero su sentido de la fe lo llevó a actuar con disciplina. Frente a un imperio que exaltaba falsos dioses, él enseñó que la vida sagrada desde la concepción, que la familia de creyentes es el núcleo de la sociedad y que la libertad verdadera viene de obedecer a Dios. Este sensus fidei lo hizo un líder humilde pero firme, rechazando tentaciones de poder que hoy vemos en ideologías como el relativismo o el secularismo radical. Su fe no era un discurso populista para ganar seguidores como ciertos movimientos modernos que prometen todo sin exigir nada. Tampoco era un progresismo vacío que diluye la verdad para agradar al mundo. Lino vivía la fe con autenticidad y eso lo convirtió en un educador eterno. El Espíritu Santo, como dice Benedicto XVI en su audiencia 2006, guió esta sucesión apostólica desde Pedro a Lino, asegurando que la Iglesia naciera fuerte. Su ejemplo nos enseña que la educación cristiana es un acto de amor y resistencia, un legado que honra a Dios y a la patria. Jóvenes, San Lino les habla hoy. En un mundo donde el relativismo dice que no hay verdad y el secularismo borra nuestra fe, él nos muestra que el aprendizaje cristiano es más que datos, es encontrar el sentido de la fe. Su vida nos enseña a honrar la mente como don de Dios, a defender la vida desde la concepción y a fortalecer nuestras familias como base de México. Frente a ideologías que nos dividen, Lino nos invita a ser raíces de una identidad católica y patriota guiada por la oración y los sacramentos. Su disciplina en el siglo I es nuestra fuerza en el siglo XXI. Tú, joven, tienes una misión. Reza como Lino buscando al Espíritu Santo en la Eucaristía y la confesión. Estudia tu fe, lee el catecismo, conoce tu historia. No te dejes engañar por promesas fáciles o modas que desprestigian lo sagrado. Forma tu mente y corazón para ser un líder católico que defienda la vida, la familia y la patria. Habla con orgullo de tu identidad católica como legado para tus hijos. El sentido de la fe te da las herramientas. Úsalas para construir, no para destruir. San Lino no sabía que sus pequeñas acciones cambiarían el mundo, pero el Espíritu Santo sí. Hoy, su enseñanza nos llama a restaurar nuestra civilización cristiana frente a la decadencia. Hija mía, este video es para ti. Vive tu fe con orgullo como él, para que México sea luz y no sombra. Suscríbanse al sentido de la fe, compartan este mensaje y únanse a una generación que le dice no al vacío y sí a Dios. La educación cristiana de Lino es nuestro tesoro. Con fe, familia y patria, forjemos un Estado fuerte y virtuoso. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga y muchas gracias por llegar hasta aquí. No se les olvide leer la bibliografía que pongo al final de los videos. El sentido de la fe.